Estás paralizado. No es por falta de capacidad, no es por ausencia de oportunidad, no es porque Dios se olvidó de ti. Estás detenido porque cargas un ancla invisible amarrada a tu alma, un peso que te impide avanzar incluso cuando todo a tu alrededor dice que es hora de seguir adelante. Ese peso tiene un nombre: culpa. Es ella quien susurra que no mereces prosperar, que tus errores pasados son evidencias permanentes de que no tienes derecho a soñar de nuevo. Es ella quien convierte cada intento de recomenzar en un recuerdo doloroso de lo que hiciste, como si el pasado tuviera el poder de definir eternamente quién eres. Deja en los comentarios ahora mismo: yo confío ahora, para sellar tu decisión de vivir esta verdad. Y dime desde dónde estás buscando esta nueva fuerza. Yo sé cuán pesada es esa carga. Te despiertas de madrugada y lo primero que invade tu mente no es gratitud por el nuevo día, sino la memoria vívida de un error que ya confesaste 1000 veces. Intentas trabajar, pero la voz interna no se detiene. ¿Cómo te atreves a buscar prosperidad después de lo que hiciste? ¿Cómo puedes pedir bendiciones cuando cargas esa mancha? Miras hacia el futuro y solo ves niebla porque la culpa robó tu visión. Ella te convenció de que tu pasado es una sentencia perpetua, que Dios puede haberla perdonado técnicamente, pero que jamás podrás realmente avanzar. Compensas con perfeccionismo. Trabajas en exceso, intentas probar que cambiaste, pero en el fondo sientes que solo estás remendando una cédula de deuda que nunca será totalmente rasgada. La verdad es que no estás viviendo, solo existes bajo el peso aplastante de una condenación que tú mismo sostienes. Pero hoy esa narrativa termina. Hoy vas a escuchar la verdad que rasga de una vez por todas la mentira que te mantiene encadenado. La verdadera libertad y el avance real en tu vida no vendrán por la autojustificación, no vendrán por tu esfuerzo de pagar eternamente por errores pasados, sino por la aceptación radical e incondicional del perdón que Dios ya selló en Cristo. Dios no está pidiendo que cargues lo que Él ya canceló. Él no está esperando que pruebes que mereces el perdón. Isaías 43, 18, 19 declara con autoridad absoluta: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios no solo perdona, Él abre caminos donde tú solo ves desierto. Él no solo cancela la deuda, Él inaugura un nuevo comienzo que no depende de tu historial. Vas a salir de este mensaje con algo que el dinero no compra y que ningún esfuerzo humano conquista: la ligereza de la mente liberada. Vas a abandonar el peso que aplasta tus sueños y paraliza tus decisiones. Te vas a sentir autorizado, sí, autorizado por Dios, a trazar nuevos caminos, a tomar decisiones valientes, a invertir en proyectos que antes parecían prohibidos por tu autocrítica viciosa. El fantasma de los errores pasados no tendrá más poder sobre ti, porque vas a entender que el Calvario no fue un perdón a medias, fue una cancelación total, definitiva, sellada con sangre. Y cuando Dios cancela, ninguna voz humana, ninguna memoria, ningún demonio puede reescribir esa verdad. Vas a avanzar sin condenación, no porque fingiste que el error no existió, sino porque aceptaste que el precio ya fue pagado por alguien infinitamente mayor. Este viaje va a exigir coraje para romper con el vicio emocional del autocastigo. Va a exigir que dejes de creer que cargar culpa es señal de responsabilidad espiritual. Pero al final, no solo estarás libre, estarás equipado para caminar en territorios que antes parecían imposibles. Dios no solo está perdonando, Él está abriendo puertas. Él no solo está limpiando el pasado, Él está construyendo el futuro. Y todo comienza ahora, con una elección: aceptar que el ancla puede ser cortada, que la hoja en blanco ya está delante de ti.
y que el único movimiento necesario es soltar lo que Dios ya soltó. Hay una mentira silenciosa que se ha instalado en tu corazón como si fuera verdad divina. La creencia de que cargar culpa es prueba de que eres responsable, de que eres espiritual, de que realmente te arrepentiste. Te han enseñado, quizás sin palabras pero con miradas y silencios, que si sueltas el peso del remordimiento, eres superficial, que si dejas de castigarte mentalmente por lo que hiciste, eres irresponsable. Entonces sigues ahí, día tras día, repitiendo en tu mente la película del error, sintiendo el puñal del remordimiento clavándose una y otra vez en tu pecho. Y lo peor de todo es que piensas que ese dolor constante te hace mejor persona, que esa tortura interna es lo que te mantiene humilde delante de Dios. Pero déjame decirte algo con toda claridad. Esa culpa que cargas no es virtud. Es veneno disfrazado de santidad. La culpa condenatoria no viene de Dios, viene del enemigo de tu alma, que sabe perfectamente que si logra mantenerte mirando hacia atrás, jamás caminarás hacia adelante. Él no necesita destruirte con tentaciones nuevas, si ya te tiene atrapado en el calabozo de tus errores viejos. Esa voz que te dice, nunca serás suficiente. Dios no puede usarte después de lo que hiciste. Tu pasado siempre te alcanzará. No es la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence de pecado, sí, pero su convicción siempre te lleva hacia la restauración, hacia Cristo, hacia la cruz donde todo fue pagado. La culpa condenatoria, en cambio, te lleva hacia ti mismo, hacia tu incapacidad, hacia un ciclo interminable de autopunición que no produce nada excepto parálisis espiritual y emocional. Mira la diferencia entre dos hombres que cometieron errores terribles con Jesús, Judas y Pedro. Ambos traicionaron al Maestro. Judas lo vendió por 30 monedas de plata. Pedro lo negó 3 veces antes de que cantara el gallo. Ambos sintieron el peso aplastante de lo que habían hecho, pero sus caminos fueron radicalmente diferentes. Judas tomó su culpa y la convirtió en su identidad final. Se ahorcó, consumido por un remordimiento que no lo llevó hacia Dios, sino hacia la desesperación total. Pedro, en cambio, lloró amargamente. Sí, pero su llanto lo llevó de regreso a Cristo. Y cuando Jesús resucitó, ¿qué hizo? No lo condenó, no le recordó su falla, sino que lo restauró con una pregunta llena de gracia. ¿Me amas? 3 veces negó, 3 veces fue restaurado. Pedro entendió algo que Judas nunca pudo ver. El verdadero arrepentimiento no te hunde en la culpa, te levanta hacia la gracia. Tienes que entender esta verdad fundamental. El dolor que sientes por tu pasado no es prueba de tu santidad, no es evidencia de que estás más cerca de Dios. De hecho, puede ser exactamente lo opuesto, evidencia de que no has aceptado plenamente lo que Cristo hizo en la cruz. Porque si realmente creyeras que el sacrificio de Jesús fue suficiente, si de verdad aceptaras que cuando Dios dice perdonado, significa completamente perdonado, no podrías seguir castigándote como lo haces. Cada vez que te hundes en el remordimiento destructivo, estás diciendo implícitamente, lo que Jesús hizo no es suficiente para mi caso específico. Necesito añadir mi propio sufrimiento para completar la obra de redención. Y eso, amado, no es humildad, es orgullo disfrazado, es incredulidad vestida de espiritualidad. La verdadera humildad no está en rechazar el perdón de Dios, sino en aceptarlo con gratitud radical. La verdadera responsabilidad no está en vivir bajo condenación perpetua, sino en levantarte de las cenizas de tu error y construir algo nuevo con la gracia que te fue dada. Dios no te está pidiendo que lleves el peso del pasado como una mochila de piedras que demuestre tu sinceridad. Él ya llevó ese peso en el madero. Él ya sintió el aplastamiento total de tu culpa cuando en la cruz gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Cristo experimentó el abandono total, la condenación completa, para que tú nunca tengas que experimentarla. Y si Él pagó ese precio, ¿quién eres tú para decir que no es suficiente? Así que hoy, ahora mismo, necesitas tomar una decisión radical. Vas a soltar el engaño de que la culpa es virtud. Vas a reconocer que ese dolor constante que sientes no te está acercando a Dios, te está alejando de su propósito. Vas a entender que el verdadero arrepentimiento produce fruto de transformación, no un ciclo vicioso de autocastigo. Y vas a elegir creer lo que Dios dice sobre ti por encima de lo que tu mente atormentada repite sin cesar. No es irresponsable soltar la culpa cuando Dios ya la canceló. Es obediencia. No es superficial dejar de castigarte cuando Cristo ya fue castigado en tu lugar. Es fe verdadera. La culpa condenatoria es un maestro cruel que solo sabe enseñar una lección: que no tienes esperanza. Pero el Espíritu Santo es un consolador amoroso que siempre te señala una verdad: que en Cristo todo es posible de nuevo. Uno te mantiene mirando hacia la tumba de tus errores. El otro te invita a mirar hacia la tumba vacía de Cristo, donde la muerte misma fue vencida. Y si la muerte fue vencida, ¿crees que tu pasado tiene más poder? Si el pecado fue clavado en la cruz y sepultado, ¿crees que tiene derecho de resucitar en tu mente cada madrugada? No, 1000 veces no. Tu error está muerto y enterrado en el Calvario. Lo único que está vivo es tu nueva identidad en Cristo. Entonces, deja de alimentar el cadáver de tu culpa con tu atención constante. Deja de visitar la tumba de tus errores como si fuera un santuario obligatorio de peregrinación diaria. Cada vez que esa voz te diga, acuérdate de lo que hiciste, vas a responderle con la palabra de Dios. Yo me acuerdo de lo que Cristo hizo, y su obra es infinitamente mayor que mi error. Cada vez que el remordimiento toque a tu puerta queriendo entrar como huésped permanente, vas a cerrar esa puerta con la verdad. Cristo llevó mi condenación. Yo cargo su justicia. Esto no es arrogancia, es apropiación de lo que ya te pertenece por gracia. La disciplina que necesitas no es la disciplina de recordar tu error, es la disciplina de recordar tu redención. No es el hábito de revisar mentalmente tus fallas, es el hábito de meditar en las promesas de Dios. Cada mañana, antes de que esa voz acusadora tenga oportunidad de hablar, tú vas a declarar en voz alta: soy perdonado, soy libre, soy hijo amado de Dios. Mi pasado no define mi futuro porque Cristo me ha dado una nueva historia. Y cuando lo digas, no lo digas como un mantra vacío. Dilo como una verdad inquebrantable que tiene el poder de demoler fortalezas mentales. Dilo hasta que tu corazón lo crea tanto como tu mente lo sabe, porque aquí está la trampa mortal de la culpa disfrazada de virtud. Te roba el presente mientras finges que estás siendo responsable con el pasado. Te paraliza hoy mientras pretendes que estás pagando por ayer. Y el tiempo sigue pasando, las oportunidades siguen desapareciendo, los sueños que Dios plantó en tu corazón siguen marchitándose, todo porque tú elegiste cargar un peso que Dios nunca te pidió que cargaras. Cada día que vives bajo esa culpa es un día robado del propósito que Dios tiene para ti. Cada decisión que no tomas por sentirte indigno es una puerta que se cierra en el territorio que Dios ya preparó para ti. Y el enemigo lo sabe. Él sabe que no necesita tentarte con pecados nuevos si ya te tiene encadenado con los viejos. Él sabe que no necesita atacarte con circunstancias externas si ya te destruyes a ti mismo con pensamientos internos. Por eso invierte tanto esfuerzo en convencerte de que cargar culpa es señal de madurez espiritual, porque mientras tú creas esa mentira, Él tiene garantizado tu estancamiento. Pero hoy esa estrategia se desmorona. Hoy tú vas a ver la culpa por lo que realmente es:
una cadena que Cristo ya rompió, pero que tú sigues cargando porque nadie te dijo que tienes permiso para soltarla. Aquí está tu permiso, escrito con la sangre del Cordero. Estás libre, no porque lo mereces, sino porque Cristo lo compró, no porque eres perfecto, sino porque Él es suficiente, no porque tu error fue pequeño, sino porque su sacrificio fue infinito. Y la única respuesta correcta a un perdón tan grande no es seguir castigándote, es empezar a vivir como alguien que fue verdaderamente perdonado. Es levantarte de las cenizas de tu pasado y construir algo hermoso con la gracia que te fue dada. Es honrar el sacrificio de Cristo, no desperdiciándolo en un ciclo interminable de remordimiento, sino usándolo como el combustible que te impulsa hacia adelante. Suelta ahora mismo, por fe, esa idea de que tu dolor prueba tu arrepentimiento. Tu dolor solo prueba que eres humano, pero tu libertad, esa libertad que viene de aceptar completamente el perdón de Dios, esa sí prueba que eres hijo de un Dios que no conoce límites en su gracia. Deja de glorificar la culpa como si fuera un acto de adoración. La verdadera adoración es vivir en la libertad que Cristo murió para darte. Esa es la ofrenda que Dios quiere. Una vida que no mira atrás, excepto para agradecer la redención, pero que mira adelante con esperanza inquebrantable. Pero no puedes soltar el peso si aún no entendiste la segunda mentira que está sofocándote. La mentira de que tu deuda todavía existe aunque Cristo la haya pagado. Hay algo profundamente perturbador en la forma en que vives. Sigues intentando pagar una deuda que ya fue cancelada. Es como si alguien te regalara una casa completamente pagada, con las escrituras a tu nombre, firmadas y selladas, pero tú siguieras trabajando día y noche para juntar dinero y pagar la hipoteca. El banco te dice, no nos debes nada, pero tú insistes en enviar pagos que son devueltos porque la cuenta está cerrada. Así es tu vida espiritual cuando cargas la culpa después de haber confesado tu pecado. Cristo pagó el precio completo, gritó, consumado es en la cruz. Pero tú sigues viviendo como si la deuda estuviera abierta, como si tu sacrificio personal todavía fuera necesario para completar lo que Él ya terminó. Y esa mentalidad no solo es incorrecta teológicamente, es destructiva emocionalmente y paralizante espiritualmente. La verdad que tienes que grabar en tu corazón con fuego es esta. Cuando Cristo murió en la cruz, no hizo un pago parcial de tu deuda de pecado. No cubrió el 80% esperando que tú cubrieras el resto con buenas obras, sufrimiento o remordimiento perpetuo. Él pagó todo. Colosenses 2, 13, 14. Lo dice con una claridad que no deja espacio para dudas. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Escuchaste eso? No dice que Dios redujo tu deuda, dice que la anuló. No dice que la puso en espera, dice que la quitó de en medio. No dice que la archivó para revisarla después. Dice que la clavó en la cruz, donde fue ejecutada para siempre. Imagina por un momento lo que significaba esa acta de decretos en el mundo antiguo. Era un documento legal que registraba cada deuda que debías. Cada pecado era una línea escrita en tinta indeleble, una acusación formal que podía ser presentada contra ti en cualquier momento. Y no había forma humana de borrar ese registro. Tus buenas obras no podían reescribir la lista. Tus lágrimas no podían hacer que la tinta desapareciera. Era una sentencia permanente, un testimonio eterno de tu culpabilidad. Pero cuando Cristo fue clavado en la cruz, ese documento fue clavado con Él. No fue guardado en un archivo celestial para ser revisado más tarde. Fue destruido públicamente,
cancelado de forma definitiva, anulado con la autoridad del único juez que importa. Y cuando Dios cancela algo, permanece cancelado para siempre. Pero tú sigues viviendo como si ese documento todavía existiera, como si Dios lo tuviera guardado en algún cajón del cielo, listo para sacarlo cuando cometas otro error o cuando finalmente demuestres que no merecías el perdón. Vives aterrorizado de que en cualquier momento Dios te presente la factura de nuevo y te diga: pensé que habías cambiado, pero veo que sigues siendo el mismo. La deuda está de vuelta y por eso no puedes avanzar, por eso no puedes tomar decisiones con confianza. Por eso cada bendición que recibes viene acompañada de un susurro interno que dice: no deberías tener esto, no después de lo que hiciste. Estás viviendo bajo una condenación que Dios no está sosteniendo. Eres tú quien sigue escribiendo la lista de tus pecados en tu propia mente, quien sigue presentando el documento que Cristo destruyó. Piensa en la mujer que fue sorprendida en adulterio y llevada ante Jesús. Los fariseos estaban listos, tenían las piedras en sus manos, tenían la ley de su lado. El acta de acusación era clara. Ella había pecado. La evidencia era innegable. La sentencia era muerte. Y Jesús no negó su culpa. No dijo: en realidad no hiciste nada malo, o vamos a hacer vista gorda esta vez. Él reconoció el pecado, pero hizo algo revolucionario. Escribió en la tierra, y uno por uno, los acusadores se fueron. Cuando ya no quedaba nadie para condenarla, Jesús le preguntó: ¿dónde están los que te acusaban? Y cuando ella respondió que no había ninguno, él declaró: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ese momento fue una imagen perfecta del Calvario. El pecado es real, la culpa es innegable, pero la condenación fue cancelada. Inmediata, incondicional, definitiva. ¿Qué estás esperando entonces? ¿Qué prueba adicional necesitas de que tu deuda fue cancelada? ¿Cuántas veces tiene que decirte Dios: estás perdonado, antes de que lo creas? La pregunta no es si Dios te perdonó. La pregunta es si tú vas a aceptar ese perdón o si vas a seguir insistiendo en que tu error es demasiado grande para la gracia de Cristo. Y cada vez que eliges lo segundo, no estás siendo humilde, estás siendo orgulloso. Estás diciendo que conoces mejor que Dios el valor de la sangre de Cristo. Estás diciendo que tu pecado es más poderoso que su sacrificio. Y eso, amado, es una blasfemia disfrazada de humildad. Es una ofensa al Calvario pintada como arrepentimiento profundo. La verdad es que tu pecado, por más grande que sea, no es rival para la gracia de Dios. Tu error más oscuro no es comparación para la luz de Cristo. Tu deuda más imposible de pagar no es desafío para el precio que Él ya pagó. Romanos 5:20 lo dice sin rodeos. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. No dice que la gracia alcanzó apenas para cubrir el pecado. Dice que sobreabundó, que fue más que suficiente, que excedió toda medida. Entonces, ¿por qué sigues calculando si tu caso específico entra en los límites de la gracia? No hay límites. La gracia de Dios no tiene techo, no tiene frontera, no tiene un punto donde se agota. Es infinita porque proviene de un Dios infinito y fue sellada con un sacrificio de valor eterno. Ahora, escucha esto con atención porque es crucial. Aceptar el perdón de Dios no significa minimizar tu pecado. No significa decir no fue tan grave o todos cometen errores. Significa reconocer que fue tan grave que costó la vida de Cristo, pero que Él consideró que valías ese precio. Significa entender que tu pecado fue suficientemente serio para requerir la cruz, pero que la cruz fue suficientemente poderosa para anularlo completamente. Cuando dejas de cargar la culpa, no estás siendo irrespetuoso con el sacrificio de Cristo, estás honrándolo.
Estás diciendo, creo que lo que hiciste fue suficiente. Creo que tu sangre tiene poder. Creo que cuando dijiste, consumado es, realmente estaba consumado. Y aquí está la aplicación práctica que va a cambiar tu vida. Cada vez que el acusador venga a tu mente con la lista de tus pecados, cada vez que la memoria de tu error golpee tu conciencia como un martillo, tú vas a usar la palabra de Dios como un martillo más grande para demoler esa acusación. Vas a declarar en voz alta, con autoridad que viene de la cruz, mi deuda fue clavada en el Calvario, el acta de acusación fue destruida. No hay cargo que permanezca en mi contra, porque Cristo los llevó todos. Y cuando lo declares, no lo hagas tímidamente, como si estuvieras probando a ver si funciona. Hazlo con la confianza de alguien que conoce la sentencia final del juez supremo. Inocente, no por ausencia de crimen, sino por sustitución perfecta. ¿Sabes cuál es el problema? Que te has acostumbrado tanto a vivir con la culpa que se ha convertido en una parte de tu identidad. Has cargado ese peso por tanto tiempo que tu espalda ya está doblada, tus hombros ya están caídos y has olvidado cómo se siente caminar erguido. La culpa se ha vuelto tan familiar que la idea de soltarla te asusta, porque si no eres la persona que cometió ese error, ¿quién eres? Pero esa es exactamente la trampa. El enemigo quiere que tu error se convierta en tu nombre, que tu pecado se convierta en tu identidad. Pero Dios dice, tú eres más que tu peor momento. Eres mi hijo, comprado con sangre preciosa, vestido con la justicia de Cristo, heredero de promesas eternas. La deuda está cancelada, no reducida, no pospuesta, cancelada. Y cuando algo está cancelado, seguir intentando pagarlo no es diligencia, es incredulidad. Cada vez que te castigas mentalmente por algo que Dios ya perdonó, estás rechazando su regalo. Cada vez que vives bajo condenación que Cristo ya quitó, estás despreciando su sacrificio. Y sé que no es tu intención. Sé que piensas que estás siendo responsable, pero el resultado es el mismo. Una vida cristiana paralizada, una fe impotente, un futuro bloqueado por un pasado que ya no tiene autoridad legal sobre ti. Entonces hoy, ahora mismo, vas a hacer algo radical. Vas a creer lo que Dios dice más de lo que sientes en tu corazón, porque tu corazón te miente. Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Tu corazón te dice que todavía debes, pero la palabra de Dios dice que la deuda fue cancelada. Tu corazón te dice que no mereces perdón, pero la cruz grita que ya fuiste perdonado. ¿A quién vas a creerle? ¿A tus sentimientos fluctuantes o a la palabra eterna de Dios? Esta es la batalla de fe que tienes que ganar todos los días. Creer la verdad objetiva de la palabra por encima de la mentira subjetiva de tus emociones. Y cuando finalmente lo hagas, cuando finalmente sueltes la deuda que insistes en cargar, algo va a cambiar en tu interior. Vas a caminar diferente, vas a tomar decisiones diferentes, vas a mirar el futuro con ojos diferentes. Porque ya no serás un deudor intentando pagar lo imposible, serás un hijo viviendo en la libertad que fue comprada para ti. Ya no vivirás bajo la tiranía del debería haber, vivirás bajo la gracia del ahora puedo. El Calvario no fue solo un evento histórico, fue la demolición total de toda acusación que alguna vez podría levantarse contra ti. Y eso, amado, es poder suficiente para cambiarlo todo. Pero hay una pregunta que aún está sin respuesta, una pregunta que te está robando el sueño. Si Dios canceló la deuda, ¿por qué todavía te sientes definido por ese error? ¿Por qué cuando te miras al espejo, lo primero que ves es tu peor momento en lugar de tu nueva identidad? El error más destructivo que puedes cometer no es el pecado que está en tu pasado, es permitir que ese pecado se convierta en tu identidad en el presente. Porque cuando tu peor momento se convierte en tu nombre,
Cuando tu falla más grande se convierte en la etiqueta que cargas a donde vayas. Entonces, no importa cuántas veces Dios te diga, eres perdonado, tú seguirás viviendo como el condenado. No importa cuántas promesas te haga, tú seguirás viendo a través del lente sucio de tu error. Y el problema no es que Dios no te haya dado una nueva identidad. El problema es que tú te niegas a quitarte la vieja. Sigues presentándote a ti mismo y a los demás como la persona que cometió aquel error, como si ese momento definiera los miles de días que vinieron antes y los miles que vendrán después. Pero hoy esa narrativa termina, porque la verdad de quién eres en Cristo es infinitamente más poderosa que cualquier cosa que hayas hecho fuera de Él. Escucha esta verdad como si tu vida dependiera de ella, porque literalmente así es. 2 Corintios 5:17 declara con autoridad inquebrantable: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No dice que las cosas viejas se redujeron, o que se escondieron, o que se pusieron en pausa. Dice que pasaron, tiempo pasado, terminado. Y no dice que algunas cosas son hechas nuevas, dice todas. Tu identidad, tu posición delante de Dios, tu futuro, tu propósito, tu valor. Todo fue regenerado en el momento en que entraste en Cristo. No eres una versión remendada de tu viejo yo, eres una creación completamente nueva. Y si Dios te hizo nuevo, ¿quién eres tú para seguir viviendo como viejo? Pero aquí está el problema. Vivimos en un mundo que ama etiquetar a las personas por sus errores. Eres el que falló, el que cayó, el que no supo, el que perdió todo. Y esas etiquetas se pegan como cemento en tu alma. La gente te recuerda constantemente lo que hiciste, algunos con intención de herirte, otros simplemente porque no saben cómo verte de otra manera. Y después de escucharlo suficientes veces, empiezas a creértelo. Empiezas a presentarte con tu error antes que con tu nombre. Empiezas a sabotear oportunidades porque alguien como yo no merece esto. Empiezas a rechazar bendiciones porque sientes que son para gente limpia, no para alguien con tu historial. Te conviertes en esclavo de un momento, prisionero de una versión de ti mismo que Dios ya sepultó, pero que tú insistes en mantener viva. Mira la historia de Saulo de Tarso. Antes de ser el apóstol Pablo, fue el perseguidor más violento de la iglesia. No cometió un error pequeño, no tuvo un desliz momentáneo. Él supervisó ejecuciones, aprobó el asesinato de Esteban, entró casa por casa arrestando cristianos, respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Si alguien tenía razones para vivir definido por su pasado, era él. Si alguien podía decir, mi error fue demasiado grande, era Saulo. Pero cuando Cristo lo encontró en el camino a Damasco, algo radical sucedió. Su identidad fue completamente reconstruida. Ya no era Saulo el perseguidor, era Pablo el apóstol. Y lo más asombroso es que Pablo nunca permitió que su pasado definiera su presente. Sí, lo mencionó cuando era necesario para glorificar la gracia de Dios, pero jamás vivió como si todavía fuera culpable. En 1 Timoteo 1:15, Pablo escribe: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Nota algo crucial. Él dice, yo soy, tiempo presente, reconociendo su necesidad constante de gracia, pero inmediatamente después, en el siguiente versículo, explica por qué. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Pablo entendió que su identidad no era el perseguidor que fue perdonado, sino el trofeo de la gracia de Dios. Su pasado no era su nombre, era su testimonio. Su error no era su identidad, era la plataforma desde donde la gracia de Dios brillaba más intensamente. ¿Y tú?
¿Estás usando tu pasado como testimonio de la gracia o como prisión de tu futuro? Porque hay una diferencia enorme entre reconocer de dónde vienes para glorificar a Dios por dónde estás y usar de dónde vienes como excusa para no moverte hacia donde Dios te está llamando. Pablo no se despertaba cada mañana diciendo, soy el que mató cristianos. Se despertaba diciendo, soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. No se presentaba en las iglesias diciendo, soy Saulo, el perseguidor intentando compensar mi pasado. Se presentaba diciendo, soy Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Esa es la diferencia entre alguien que conoce su nueva identidad y alguien que sigue cargando la vieja. Entonces, ¿cuál es tu nueva identidad? No según lo que sientes, no según lo que la gente dice, sino según lo que Dios declara sobre ti en su palabra. Eres hijo amado de Dios, no huérfano mendigando aceptación. Eres justificado por la sangre de Cristo, no culpable esperando sentencia. Eres coheredero con Cristo, no un ciudadano de segunda clase en el reino de Dios. Eres templo del Espíritu Santo, no un edificio arruinado marcado para demolición. Eres embajador de reconciliación, no un criminal bajo fianza. Eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, no un paria espiritual. Esa es tu verdadera identidad, comprada con sangre preciosa, sellada por el Espíritu Santo, declarada por la palabra de Dios. Y nadie, absolutamente nadie, tiene autoridad para contradecir lo que Dios ha establecido. Pero aquí está el desafío práctico. Tienes que empezar a vivir desde esa identidad, no hacia ella. La mayoría de las personas viven pensando, cuando finalmente me sienta digno, entonces actuaré como hijo de Dios. Pero eso es al revés. La dignidad no viene de sentirte digno, viene de ser declarado digno por aquel que tiene toda autoridad. Y una vez que Él te declaró digno, tu trabajo no es ganarlo, es creerlo y vivir desde esa verdad. No estás tratando de convertirte en hijo de Dios, ya lo eres. No estás intentando ganar tu identidad en Cristo, ya la tienes. Ahora solo necesitas caminar en ella, hablar desde ella, decidir basado en ella, soñar alineado con ella. Eso significa que cuando la voz del acusador venga y te diga, ¿quién te crees que eres después de lo que hiciste? Tú vas a responder con autoridad. Soy exactamente quien Dios dice que soy, perdonado, redimido, justificado, santificado, glorificado en Cristo Jesús. Mi error no tiene voz en esta conversación porque fue silenciado en la cruz. Y no es arrogancia declarar lo que Dios ya declaró, es fe. No es presunción caminar en la identidad que Cristo compró para ti, es obediencia. Cada vez que rechazas tu nueva identidad por lealtad a tu viejo error, estás despreciando el precio que fue pagado para darte esa identidad. Es como si Cristo te entregara un pasaporte nuevo con tu nuevo nombre y tú insistieras en usar el pasaporte viejo que ya está cancelado. Y déjame ser directo contigo sobre algo. La gente que te conoció en tu peor momento va a tener dificultad aceptando tu nueva identidad. Van a seguir tratándote como el viejo tú. Van a recordarte constantemente quién eras, qué hiciste, cómo fallaste. Y en esos momentos tienes una decisión que tomar. ¿Vas a dejar que la memoria limitada de la gente defina tu realidad o vas a pararte firme en la declaración eterna de Dios? Porque aquí está la verdad. La opinión de ellos no cambia los hechos celestiales. El que te conocieron como una cosa no significa que sigas siendo esa cosa. El que no puedan verte diferente es problema de la visión de ellos, no de tu identidad. Tú ya no eres quien ellos recuerdan, eres quien Dios recreó. Mira lo que Jesús hizo con Pedro. Después de la resurrección, cuando se apareció a los discípulos junto al mar, Pedro había vuelto a pescar.
Había vuelto a su vieja identidad, a su vieja profesión, como si todo lo que vivió con Jesús hubiera sido un sueño interrumpido por su traición. Pero Jesús no lo llamó Pedro el que me negó, lo llamó Simón, hijo de Jonás, su nombre original, y luego le hizo la pregunta 3 veces, ¿me amas? Y después de la tercera respuesta, le dio su verdadera identidad de vuelta, apacienta mis ovejas. En otras palabras, tu negación no define quién eres, tu amor por mí sí, y tu llamado no fue cancelado por tu error. Fuiste llamado a ser pastor, entonces sé pastor. Jesús le devolvió su identidad y su propósito en el mismo momento, demostrando que el error no tiene poder para robar lo que Dios ha decretado. Así que hoy, ahora mismo, vas a hacer un acto de fe radical. Vas a rechazar la etiqueta que tu error te puso y vas a ponerte la identidad que Cristo te dio. Vas a dejar de presentarte como el que falló y empezarás a presentarte como el que fue redimido. Cuando mires al espejo, ya no verás primero la mancha del pasado, verás primero la marca del Espíritu Santo. Cuando tomes decisiones, ya no preguntarás, ¿alguien como yo puede hacer esto? Preguntarás, ¿esto está alineado con quien Dios dice que soy? Y la respuesta a esa pregunta abrirá puertas que la culpa había cerrado con candado. Porque la verdad es esta: mientras sigas viviendo desde la identidad de tu error, seguirás atrayendo resultados consistentes con esa identidad. Seguirás tomando decisiones pequeñas porque alguien como yo no merece más. Seguirás rechazando oportunidades porque alguien con mi pasado no es digno de esto. Seguirás saboteando relaciones porque eventualmente van a descubrir quién soy realmente. Pero cuando empieces a vivir desde tu identidad en Cristo, todo cambia. Empiezas a tomar decisiones valientes porque soy hijo del Dios Altísimo. Empiezas a perseguir sueños grandes porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Empiezas a creer en tu futuro porque si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Tu identidad determina tu trayectoria y tu trayectoria determina tu destino. Entonces deja de vivir como un mendigo espiritual cuando eres heredero del Rey. Deja de actuar como un criminal perdonado cuando eres un hijo adoptado. Deja de hablar como alguien definido por su peor momento cuando fuiste recreado para tu mejor futuro. Tu error fue un evento en tu historia, pero Cristo es el autor de tu identidad. Y lo que Él escribe permanece para siempre, sin importar cuántos capítulos oscuros haya habido antes. No eres tu pasado, eres su obra maestra en proceso, su carta de amor al mundo, su evidencia viviente de que la gracia es más poderosa que cualquier pecado. Pero queda una pregunta práctica que está robándote el sueño. Si tu identidad cambió, si la deuda fue cancelada, ¿por qué sigues sintiendo que el camino adelante está bloqueado? ¿Por qué cada vez que intentas avanzar, el pasado aparece como un muro invisible que no te deja pasar? Existe una diferencia monumental entre recordar el pasado como una lección y ser prisionero del pasado como una sentencia. Uno te da sabiduría para el presente, el otro te roba el futuro. Y la trampa más sutil en la que has caído es esta. Has convertido tu error en un veredicto permanente sobre lo que puedes o no puedes hacer, sobre dónde puedes o no puedes ir, sobre quién puedes o no puedes llegar a ser. Cada vez que piensas en avanzar, en tomar una decisión nueva, en perseguir un sueño, la voz del pasado se levanta como un juez y declara: acceso denegado. No tienes derecho. El camino está cerrado por tu historial. Y tú, creyendo que esa voz tiene autoridad legal, te detienes, te sientas, te conformas, te resignas a una vida pequeña, no porque Dios te haya limitado, sino porque tú mismo te has impuesto una sentencia que Dios nunca pronunció. Pero hoy vas a escuchar algo que va a demoler esa prisión mental.
Isaías 43, 18, 19. No es una sugerencia amable, es un mandato divino con una promesa explosiva. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Lee eso de nuevo, despacio. Dios no está diciendo, tal vez haré algo nuevo si te portas bien. Está diciendo, yo hago. Tiempo presente, acción continua. No dice, intentaré abrir un camino si encuentro uno. Dice, abriré camino. Declaración definitiva, donde no hay camino visible. Y no lo hace en terreno fértil, lo hace en el desierto. No lo hace donde hay abundancia, lo hace en la soledad. Eso significa que tu situación actual, por más estéril que parezca, por más bloqueada que se sienta, es exactamente el tipo de territorio donde Dios se especializa en crear lo imposible. Entiende algo fundamental. Dios no necesita que tu camino esté despejado para poder actuar. Él no necesita que tu pasado esté limpio para construir tu futuro. De hecho, Él se glorifica más cuando crea algo hermoso desde las cenizas de lo que fue destruido. El pueblo de Israel es la prueba viviente de esto. Estaban atrapados en Egipto por generaciones, esclavos sin esperanza, sin futuro visible. Pero Dios abrió el Mar Rojo. Luego caminaron por el desierto, un lugar donde humanamente no había forma de sobrevivir. Pero Dios proveyó maná cada mañana y agua de la roca. No había camino trazado, pero Dios caminó delante de ellos en una columna de fuego y de nube. Y cuando llegó el momento de entrar a la tierra prometida, no había puente sobre el Jordán. Pero Dios detuvo las aguas y abrió paso en tierra seca. ¿Ves el patrón? Una y otra vez. Dios llevó a su pueblo a lugares imposibles, situaciones sin salida aparente, y luego demostró que cuando Él dice, abriré camino, ningún obstáculo es suficientemente grande para detenerlo, ni el pasado de esclavitud, ni el desierto estéril, ni el río desbordado. Y si Él lo hizo por ellos, ¿crees que tu error es más grande que su poder? ¿Crees que tu pasado es un obstáculo más difícil de superar que el Mar Rojo? ¿Crees que tu situación actual es más imposible que hacer llover pan del cielo? No, 1000 veces no. Tu pasado no es rival para el Dios que crea caminos donde no existen, que hace brotar ríos en el desierto, que transforma la muerte en resurrección. Pero aquí está el problema. Tienes miedo de intentar de nuevo, miedo de fallar otra vez, miedo de que el camino se cierre justo cuando empiezas a caminar. Miedo de que tu error pasado sea una señal profética de que estás destinado a fracasar en todo lo que intentes. Y ese miedo no es irracional, es humano. Pero es exactamente por eso que Dios te dice primero, no os acordéis de las cosas pasadas, antes de decirte, he aquí que yo hago cosa nueva. Porque si sigues mirando hacia atrás, mientras Él está construyendo hacia adelante, vas a perderte el milagro. Si sigues midiendo tu futuro por tu pasado, nunca vas a poder recibir lo nuevo que Dios está creando. Tu pasado fue escuela, no sentencia, fue lección, no límite, fue experiencia, no veredicto final. Piensa en esto. Cuando un piloto vuela un avión, hay un instrumento llamado el horizonte artificial que le muestra dónde está arriba y dónde está abajo, especialmente cuando no puede ver afuera por la niebla. Pero hay otro instrumento crítico. El espejo retrovisor prácticamente no existe en la cabina de un avión, porque mirar hacia atrás mientras vuelas hacia adelante es la forma más rápida de estrellarte. Los pilotos aprenden de los vuelos pasados, estudian los errores, analizan los datos, pero cuando están en el aire, sus ojos están hacia adelante. Así es como Dios quiere que vivas, con la sabiduría del pasado, pero con los ojos fijos en el horizonte que Él está trazando. Tu error te enseñó algo valioso.
Ahora usa esa lección como combustible, no como freno. Entonces, ¿cómo transformas el remordimiento en sabiduría? Primero, extraes la lección real del error, no la lección falsa que dice, nunca podré hacer nada bien, sino la verdadera que dice, ahora sé qué evitar, ahora entiendo qué proteger, ahora conozco mis áreas vulnerables. Segundo, agradeces a Dios por la gracia que te sostuvo incluso en medio del error. Porque si todavía estás vivo, si todavía estás respirando, si todavía tienes oportunidad de leer estas palabras, es porque la misericordia de Dios te alcanzó. Y tercero, usas esa experiencia como plataforma de compasión. Ahora entiendes el dolor de los que caen. Ahora puedes extender gracia a los que luchan. Ahora tienes autoridad moral para hablar de restauración, porque la viviste en carne propia. Ese es el camino que Dios está abriendo delante de ti. No un camino que finge que el pasado no existió, sino un camino que lo redime, que lo transforma, que lo usa como fundamento para algo más grande. José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente, encarcelado injustamente. Pero cuando finalmente llegó a la posición de poder, cuando tuvo la oportunidad de confrontar su pasado, esto fue lo que dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Su pasado no fue borrado, fue redimido. Su dolor no fue negado, fue transformado en propósito. Y el mismo Dios que abrió camino para José, está abriendo camino para ti ahora mismo. Pero aquí está la clave práctica que no puedes perderte. El camino que Dios abre no siempre es el camino que tú esperabas. No siempre es el camino que planeaste antes de cometer el error. A veces, Dios usa tu error para redirigirte hacia algo mejor que lo que tú originalmente perseguías. A veces, lo que pensaste que era el final de tu historia fue solo el final de un capítulo equivocado. Y Dios está abriendo la página hacia el capítulo correcto. Entonces no te aferres con tanta rigidez a lo que debería haber sido, que te pierdas lo que está siendo creado. Mantén tus manos abiertas, mantén tu corazón flexible. Dios es especialista en abrir caminos que ni siquiera sabías que necesitabas. Y cuando ese camino se abra, cuando veas la puerta que parecía imposible comenzar a moverse, vas a enfrentar otro desafío, la tentación de dudar. La voz que dirá, esto es demasiado bueno para ser verdad. Esto no es para alguien con mi pasado. En cualquier momento se va a cerrar. Pero escucha, cuando Dios abre, nadie cierra. Apocalipsis 3:7 lo declara sin ambigüedad. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Si Dios abrió esa puerta para ti, ni tu pasado, ni el diablo, ni ninguna persona tiene autoridad para cerrarla. Tu trabajo no es dudar, es entrar. Tu trabajo no es cuestionar si mereces estar ahí, es agradecer que la gracia te llevó ahí. Tu trabajo no es mirar hacia atrás preguntándote si deberías avanzar, es caminar hacia adelante confiando en que Dios no te trajo hasta aquí para abandonarte. Además, déjame decirte algo sobre el miedo a recaer, porque sé que está ahí. Sé que tienes terror de que en el nuevo camino, en la nueva oportunidad, vas a cometer el mismo error otra vez. Y ese miedo es tan paralizante que prefieres no intentar. Prefieres quedarte donde estás, en territorio conocido aunque sea doloroso. Pero escucha esta verdad. El hecho de que fallaste una vez no significa que estás programado para fallar siempre. El hecho de que caíste en una área no significa que cada área de tu vida está contaminada. Y más importante aún, ahora no estás caminando solo. Ahora tienes la sabiduría de la experiencia. Ahora conoces las señales de advertencia. Ahora sabes cuándo retroceder, cuándo pedir ayuda,
cuándo huir de la tentación antes de que sea demasiado tarde. Entonces, aquí está tu acción práctica para hoy. Vas a identificar una decisión, una oportunidad, un sueño que has estado posponiendo porque tu pasado te dijo que no tienes derecho a perseguirlo. Y vas a tomar el primer paso hacia eso. No el paso completo, solo el primero. No tienes que tener todo resuelto, solo tienes que empezar a moverte, porque el camino que Dios abre no siempre es visible desde donde estás parado, se revela a medida que caminas. Isaías 43:19 dice, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Eso significa que hay cosas que solo vas a ver cuando te atrevas a moverte. Hay provisión que solo se manifestará cuando des el paso de fe. Hay confirmación que solo llegará cuando salgas de la parálisis. Y mientras caminas, vas a declarar esto en voz alta. Mi pasado es una referencia de la gracia de Dios, no una sentencia sobre mi futuro. He aprendido la lección sin quedarme atrapado en el remordimiento. Dios está abriendo camino delante de mí y yo elijo caminar en ese camino con confianza, sabiendo que Él va delante de mí preparando cada paso. Repítelo hasta que se grabe en tu corazón, hasta que desplace el miedo que ha estado controlando tus decisiones. Y cada vez que el pasado intente levantarse como un muro, bloqueando tu avance, vas a recordarle esta verdad. Dios abre caminos en el desierto, y mi error no es rival para su poder creativo. Aquí está lo que la mayoría de la gente no entiende. Dios no solo restaura lo que el enemigo robó, Él te da más de lo que tenías antes. Joel 2:25 lo promete. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Eso no es solo recuperación, es multiplicación. Eso no es solo reparación, es renovación total. Dios no está interesado en regresarte al punto donde estabas antes del error. Él quiere llevarte más allá de donde hubieras llegado sin el error. Porque ahora tienes algo que no tenías antes, testimonio de su fidelidad, comprensión profunda de su gracia, dependencia genuina de su poder. Y esas cosas te califican para territorios que la autosuficiencia nunca podría alcanzar. Entonces, suelta la creencia de que tu futuro está limitado por tu pasado. Suelta el miedo de que el camino adelante está bloqueado por lo que dejaste atrás. Suelta la mentira de que Dios solo restaura a medias, que te perdona pero no te usa, que cancela tu deuda pero no abre nuevas oportunidades. Todo eso es falso. Dios no hace las cosas a medias. Cuando Él restaura, restaura completamente. Cuando Él abre camino hacia territorios que ni siquiera podías imaginar. Y cuando Él dice, cosa nueva, no está hablando de una versión ligeramente mejorada de lo viejo, está hablando de algo completamente transformado, algo que lleva su firma de creatividad infinita. Pero hay una última batalla que tienes que enfrentar, la más difícil de todas, la batalla del día a día, cuando la culpa vuelve en olas, cuando el remordimiento toca a tu puerta en los momentos de silencio, cuando todo lo que has aprendido se siente teórico y lo único que se siente real es el peso. Aquí está la verdad brutal que nadie te dice. La culpa no se va de una vez para siempre después de una oración poderosa o un momento de revelación. Vuelve en olas, especialmente en los momentos de silencio, en las noches de insomnio, en los segundos entre una actividad y otra, cuando tu mente no tiene distracción y el acusador encuentra espacio para susurrar. Vuelve cuando estás cansado, cuando tu defensa espiritual está baja, cuando las circunstancias difíciles te hacen sentir que estás siendo castigado por tu pasado, y cuando vuelve, no viene sola, viene acompañada de toda la artillería emocional, vergüenza, miedo, autocrítica viciosa, pensamientos obsesivos. Y en ese momento, todo lo que aprendiste se siente como teoría lejana.
y lo único que parece real es el peso aplastante que amenaza con devolverte a la parálisis. Por eso necesitas más que conocimiento. Necesitas una disciplina diaria, un ritual de guerra espiritual que practiques no una vez, sino cada vez que la ola regrese. Porque la libertad no es un evento único, es una práctica constante. No es un destino donde llegas y te quedas sin esfuerzo. Es un territorio que defiendes día tras día con las armas que Dios te dio. Y la disciplina más poderosa que vas a aprender hoy es lo que llamo la disciplina de la paz. El acto intencional, repetido, de entregar los pensamientos de culpa a Dios en el momento exacto en que surgen, antes de que echen raíces en tu mente y produzcan el fruto venenoso de la ansiedad y la condenación. Filipenses 4, 6, 7. Te da el mapa de batalla. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lee eso con atención. No dice, no tengas problemas. Dice, no estés afanoso. No dice, no tengas pensamientos de culpa. Dice, entrega tus peticiones a Dios. Y la promesa no es que los problemas desaparecerán, es que la paz de Dios guardará tu corazón y tu mente. Entonces, ¿cómo se ve esto en la práctica? Porque la mayoría de la gente lee ese versículo como si fuera un consejo inspirador y luego sigue luchando sola en su mente. Pero Dios no da principios vacíos, da estrategias de combate. Aquí está el proceso exacto que vas a seguir cada vez que la culpa regrese. Primero, reconoces el pensamiento en el momento en que aparece. No lo ignoras, no finges que no está ahí, pero tampoco lo invitas a quedarse. Lo identificas. Este es un pensamiento de condenación, no viene de Dios, no tiene autoridad sobre mí. Segundo, hablas en voz alta si es posible, o en tu mente si estás en público, y declaras la verdad. Dios, este pensamiento está intentando robar mi paz, pero yo elijo creer tu palabra por encima de este sentimiento. Tú dijiste que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Yo estoy en Cristo. Este pensamiento es mentira. Tercero, entregas el pensamiento específicamente. No ores en generalidades. Sé brutalmente específico. Padre, te entrego este pensamiento de que no merezco prosperar. Te entrego esta culpa por lo que hice hace 5 años. Te entrego este miedo de que mi pasado arruinará mi futuro. Lo pongo en tus manos ahora mismo. Y cuarto, agradeces a Dios por la paz que ya está siendo liberada, incluso antes de sentirla. Gracias porque tu paz está guardando mi corazón ahora mismo. Gracias porque tu espíritu está renovando mi mente. Gracias porque este pensamiento no tiene poder sobre mí. ¿Ves la diferencia? No es pasividad, es guerra activa. No es ignorar el problema, es confrontarlo con verdad revelada. No es fingir que estás bien, es pararte firme en lo que Dios dice incluso cuando tus emociones gritan lo contrario. Jesús mismo nos enseñó esta disciplina en el Getsemaní. La noche antes de la cruz, Él estaba bajo un peso tan aplastante que su sudor era como gotas de sangre. Y en ese momento de agonía máxima, no fingió que todo estaba bien. No reprimió el dolor, pero tampoco se quedó atrapado en él. Él hizo 3 cosas que tú necesitas imitar. Primero, fue honesto con el Padre sobre su lucha. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Segundo, entregó su voluntad, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y tercero, repitió el proceso hasta que encontró la fortaleza para caminar hacia lo que venía. Levantaos, vamos. Jesús no recibió la paz porque el problema desapareció. La copa no pasó. Recibió la paz porque entregó su voluntad y confió en el plan del Padre.
Y esa misma disciplina está disponible para ti ahora. Pero aquí está la parte difícil. Tienes que hacer esto no una vez, no 10 veces, sino tantas veces como sea necesario, porque la culpa es persistente. El enemigo es implacable, y tu propia mente ha sido entrenada por años para volver a los viejos patrones de pensamiento. Entonces, cuando la culpa regrese por 10ª vez en el mismo día, no te desanimes pensando, esto no está funcionando. Está funcionando. Cada vez que entregas el pensamiento en lugar de rumiarlo, estás construyendo un nuevo patrón neural. Cada vez que declaras verdad en lugar de aceptar la mentira, estás fortaleciendo tu músculo espiritual. Cada vez que agradeces por la paz en medio de la tormenta, estás sembrando semillas de fe que producirán fruto de libertad. Es un proceso, no un evento. Es una batalla que se gana en 1000 pequeñas decisiones, no en un solo momento heroico. Y déjame darte una verdad crucial que va a salvarte en los días difíciles. El hecho de que la culpa regrese no significa que fallaste espiritualmente. No significa que no tienes suficiente fe, que no oraste bien o que Dios no te escuchó. Significa que eres humano, viviendo en un mundo caído, con una mente que está siendo renovada progresivamente. Romanos 12:2 no dice, renueva tu mente en un instante. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, proceso continuo. 2 Corintios 4:16 no dice, serás renovado una vez. Dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, no de una vez para siempre. Entonces ten gracia contigo mismo en el proceso, pero no uses la gracia como excusa para no pelear la batalla. Aquí está lo que va a cambiar todo. Necesitas crear un ritual personal de entrega, algo tan concreto que tu cuerpo y tu mente lo asocien con soltar la carga. Algunos de los santos más poderosos de la historia tenían prácticas físicas que los ayudaban a conectar su fe con su realidad. No estoy hablando de superstición. Estoy hablando de disciplinas espirituales con raíces bíblicas. Por ejemplo, puedes tener un lugar específico en tu casa donde vas cuando la culpa te abruma, y ahí te arrodillas y entregas la carga verbalmente. Puedes escribir el pensamiento de culpa en un papel y luego romperlo mientras declaras que Cristo lo destruyó en la cruz. Puedes levantar tus manos físicamente, palmas abiertas hacia arriba, como un símbolo de que estás soltando el peso y recibiendo la gracia. Lo importante no es el ritual específico, es que tu fe se vuelva activa, visible, tangible. David entendió esto profundamente. Lee los Salmos y verás que no son solo palabras bonitas, son batallas emocionales en tiempo real. David escribió, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Ves lo que hizo? Habló con su propia alma, confrontó sus propios pensamientos y eligió la esperanza por encima del abatimiento. No esperó a sentirse bien para alabar, alabó para llegar a sentirse bien. Esa es la disciplina de la paz. No esperas que la tormenta pase para tener paz. Declaras paz en medio de la tormenta hasta que tu corazón empieza a creerlo. Y poco a poco, declaración tras declaración, entrega tras entrega, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento comienza a hacer lo que prometió: guardar tu corazón y tu mente. Y aquí está la parte hermosa. Cada vez que practicas esta disciplina, cada vez que eliges entregar en lugar de cargar, no solo estás encontrando paz temporal, estás entrenando tu espíritu para vivir libre permanentemente. Estás rompiendo las cadenas neuronales de la culpa y construyendo autopistas de gracia en tu mente. Estás desmantelando fortalezas de condenación y levantando monumentos de verdad. Y llega un día, no puedo decirte exactamente cuándo,
Pero llega un día cuando te das cuenta de que la culpa no tiene el poder que solía tener. No porque dejó de atacar, sino porque tú dejaste de darle autoridad. No porque los pensamientos dejaron de venir, sino porque aprendiste a entregarlos tan rápido que no tienen tiempo de echar raíces. Entonces hoy, ahora mismo, vas a tomar la decisión de convertir esta disciplina en parte de tu vida diaria. No como una carga religiosa más, sino como el acto de libertad que es. Cada mañana, antes de que tu mente tenga oportunidad de empezar su ciclo de culpa, vas a declarar: hoy elijo la paz de Dios sobre el remordimiento del pasado. Entrego cada pensamiento de condenación antes de que tome control. Y agradezco a Dios porque su gracia es nueva cada mañana. Y hoy voy a caminar en la libertad que Cristo compró para mí. Y cada noche, antes de dormir, vas a hacer un inventario breve. ¿Qué pensamientos de culpa vinieron hoy? ¿Los entregué o los cargué? Y si los cargaste, no te condenes por eso. Simplemente entrégalos ahora y empieza mañana con una pizarra limpia. Porque aquí está la verdad final de esta disciplina. Dios no está cansado de recibirte. No está frustrado porque necesitas entregar la misma culpa por milésima vez. Él es el Padre que cada mañana espera con los brazos abiertos, listo para recibir tu carga otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que finalmente tu corazón aprende que Él es digno de confianza. Lamentaciones 3, 22, 23 lo dice perfectamente. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, nuevas cada mañana. No importa cuántas veces fallaste ayer, hoy hay misericordia fresca. No importa cuántas veces la culpa regresó, hoy hay gracia nueva para entregarla de nuevo. Y cuando practicas esta disciplina con persistencia, algo milagroso sucede. Empiezas a vivir en el presente, realmente en el presente. No con un pie en el pasado cargando culpa y otro en el futuro cargando miedo, sino con ambos pies firmemente plantados en el ahora, donde la gracia de Dios es más poderosa. Jesús dijo: basta a cada día su propio afán. No dijo: no tendrás afán. Dijo: a cada día su propio afán. Lo cual significa que no tienes que cargar el afán de ayer ni el afán de mañana. Solo tienes que lidiar con hoy. Y para hoy hay gracia suficiente. Para hoy hay paz disponible. Para hoy hay libertad al alcance de tu decisión. Entonces deja de intentar resolver toda tu vida de una vez. Deja de pensar que tienes que conquistar la culpa para siempre en este momento. Conquístala hoy, entrégala hoy, vive libre hoy. Y mañana, cuando regrese, la volverás a entregar. Y pasado mañana, otra vez. Y con cada entrega, con cada acto de confianza, con cada declaración de verdad, estás construyendo una vida de paz, que no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios. Y esa paz, amado, es el territorio donde finalmente podrás respirar, donde finalmente podrás soñar, donde finalmente podrás convertirte en todo lo que Dios te llamó a ser, sin el peso del pasado robándote el presente. Por fe, ahora mismo. Suelta ese peso que has estado cargando hoy. Nómbralo específicamente. Suelto la culpa por Herbo. Suelto el miedo de no. Suelto la vergüenza de y después de soltar, declara lo que estás recibiendo. Recibo la paz de Dios. Recibo su gracia fresca. Recibo la libertad de vivir este día sin condenación. Y créelo. Créelo con la misma intensidad con que has creído la culpa. Créelo hasta que tu corazón descanse en esa verdad. Porque la disciplina de la paz no es fingir que todo está bien. Es elegir creer lo que Dios dice incluso cuando todo dentro de ti grita lo contrario. Esta es tu victoria. No la ausencia de la batalla, sino la certeza de que tienes armas que funcionan.
No la desaparición de la culpa, sino el conocimiento de que tienes un lugar donde entregarla. No la perfección inmediata, sino la confianza de que cada día hay gracia fresca para caminar en libertad. Y con esa victoria, con esa disciplina, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, estás listo para vivir la vida que Dios preparó para ti. Una vida donde el pasado es testimonio de su gracia, el presente es terreno de su paz y el futuro es territorio de su promesa. Entonces, llegamos al final de este camino, pero en realidad estamos parados en el principio del tuyo. Déjame resumir las verdades que hoy Dios te entregó, las verdades que tienen el poder de liberarte si las aceptas completamente. Primero, la culpa que cargas como si fuera virtud es en realidad veneno disfrazado de santidad. El verdadero arrepentimiento no te hunde en condenación perpetua, te levanta hacia la gracia restauradora. Segundo, Cristo pagó el precio completo de tu deuda en la cruz. No hay factura pendiente, no hay balance que pagar. El acta de acusación fue anulada y clavada en el Calvario. Cuando Dios cancela, permanece cancelado para siempre. Tercero, tu error no es tu identidad. Eres nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Fuiste redimido, justificado, adoptado como hijo amado, y esa es tu verdadera identidad, comprada con sangre preciosa. Cuarto, tu pasado es referencia, no sentencia. Dios abre caminos en el desierto, hace brotar ríos en la soledad, y tu error no es rival para su poder creativo. Y quinto, la libertad es una disciplina diaria, la práctica constante de entregar los pensamientos de culpa en el momento en que surgen, recibiendo la paz de Dios que guarda tu corazón y tu mente. Estas 5 verdades, si las vives, cambiarán absolutamente todo. Ahora mira el contraste entre donde estabas y donde estás parado ahora. Antes, vivías bajo el peso aplastante de una culpa que te decía que no merecías avanzar, que tu error te descalificaba permanentemente, que el mejor futuro posible era una existencia pequeña y silenciosa donde no causaras más daño. Caminabas encorvado bajo una carga invisible, tomabas decisiones desde el miedo, rechazabas bendiciones porque no te sentías digno, y cada día era una repetición del anterior, atrapado en el ciclo de remordimiento y autopunición. Pero ahora, con la verdad que Dios te reveló hoy, tienes la oportunidad de vivir completamente diferente. Ahora puedes caminar erguido porque Cristo llevó el peso. Ahora puedes tomar decisiones valientes porque el Calvario te autorizó. Ahora puedes recibir bendiciones con gratitud porque la gracia te hizo digno. Ahora puedes perseguir sueños que antes parecían prohibidos porque Dios está abriendo caminos donde solo veías desierto. La transformación no es de un pecador a alguien perfecto, es de alguien paralizado por el pasado a alguien liberado para el futuro. Es de alguien definido por su error a alguien identificado por su Redentor. Ese es el impacto profundo de aceptar verdaderamente el perdón de Dios. No solo cambia tu eternidad, transforma tu hoy. Y aquí está el significado más profundo de todo esto. Cuando finalmente sueltas la culpa que Dios ya canceló, cuando dejas de vivir bajo condenación que Cristo ya quitó, no solo te liberas a ti mismo, te conviertes en evidencia viviente del poder del Evangelio. Te conviertes en carta viva que otros pueden leer, en testimonio andante de que la gracia es real, de que el Calvario funciona, de que Dios verdaderamente restaura lo que el pecado destruyó. Tu libertad no es solo para tu beneficio personal, es para la gloria de Dios y para la esperanza de otros que están donde tú estabas. Cada vez que caminas sin culpa, proclamas que Cristo venció. Cada vez que avanzas sin condenación, demuestras que la cruz fue suficiente. Cada vez que vives desde tu nueva identidad,
reflejas la imagen del Dios que crea todas las cosas nuevas. Y en un mundo aplastado por vergüenza, lleno de gente que carga errores como cadenas, tu vida liberada es un faro de esperanza, una invitación a que otros también suelten lo que Dios ya soltó. Esta es tu victoria. No fue conquistada por tu esfuerzo, fue comprada con la sangre del Cordero. No la ganaste con perfección, la recibiste con fe. No la mereces por tus obras, como te fue dada por gracia pura. Y ahora que la tienes, ahora que conoces la verdad, ahora que sabes que la culpa no tiene autoridad legal sobre ti, tienes una decisión que tomar. Una decisión simple pero profunda, fácil de decir, pero que requiere coraje para vivir. La decisión es esta. ¿Vas a creer lo que Dios dice sobre ti más de lo que sientes en tu corazón? ¿Vas a pararte firme en la verdad del Calvario, aunque tu mente te susurre mentiras del pasado? ¿Vas a caminar en la libertad que Cristo compró, aunque el camino se sienta desconocido y aterrador? Esta es tu victoria, la elección de vivir libre a partir de hoy. Si esta verdad tocó tu corazón, si algo en tu interior se despertó a la posibilidad de soltar el peso, comparte este mensaje con alguien que necesita esta misma libertad, porque la gracia que recibiste se multiplica cuando la compartes. Suelta ahora mismo, por fe inquebrantable, esa culpa que no te pertenece. Acepta que el perdón de Dios es completo, definitivo, sin condiciones ocultas ni periodos de prueba. Recibe tu nueva identidad como hijo amado, redimido, justificado, autorizado para soñar de nuevo. Camina en el camino que Dios está abriendo delante de ti, confiando que Él va delante preparando cada paso, y practica la disciplina de la paz cada día, entregando los pensamientos de condenación en el momento en que aparezcan, hasta que tu corazón finalmente descanse en la verdad de que eres libre. Libre de verdad, no libre para pecar sin consecuencias, sino libre para vivir sin cadenas, libre para amar sin miedo, libre para fallar y levantarte de nuevo, libre para ser exactamente quien Dios te creó para ser, sin la máscara de perfección fingida ni el peso de culpa innecesaria. Esa libertad comienza hoy, con esta única decisión. Acepto que el ancla puede ser cortada, que la hoja en blanco ya está delante de mí y que el único movimiento necesario es soltar lo que Dios ya soltó.